verdad para mí es un placer y un honor estar aquí presentando o apoyando la presentación del libro de los compañeros, ¿sí? Intervenciones psicológicas en salud y propuestas desde los posgrados mexicanos. Fue un ejercicio que ellos hicieron con los trabajos de tesis de chicos que habían terminado la maestría o de estudiantes que habían terminado la maestría, y lo más interesante fue que este trabajo lo hicieron en tiempos de pandemia, ¿no? Y hacer un trabajo de este tipo no es una cuestión sencilla, y para mí es muy importante rescatar las aportaciones de los trabajos. Hay trabajos que van desde la parte neuropsicológica, la intervención en espacios educativos, desde preescolar, primaria, secundaria, hay diferentes enfoques, hay abordajes desde el conductismo, abordajes que van desde la cuestión psicogenética y combinan con otros elementos. Y hay por ahí también temas muy interesantes como el de la maestra Jimena, que aborda temas desde la narrativa y el psicoanálisis. Entonces, estos temas son muy interesantes. Me llamó mucho la atención también un abordaje que hacen para la enseñanza de la lengua escrita y ampliar el vocabulario o el lenguaje de chicos en condición de sordera, chicos sordos, ¿no? Entonces, cómo a partir de ese trabajo sistemático pueden encontrar cosas muy positivas. Otros trabajos que presentan 2 capítulos o 3, por ahí tienen que ver con el aspecto de las neurociencias. Y hay una parte que ahí sí me gustaría rescatar un poco más, que habla, por ejemplo, el de Abeleira y Ana Karen, hablan de factores de riesgo, pero no se quedan solamente con factores de riesgo, sino que hablan de la importancia de la reserva cognitiva, ¿no? Y cuando hablamos de la reserva cognitiva, pensemos en toda esa área de oportunidad que tenemos con la estimulación cognitiva. Y luego hay otra parte en la que cierran, me parece muy interesante, es ver el papel fundamental de la familia para los logros en estos casos. De los 11 capítulos, por lo menos 3 se reconoce el papel que tiene la familia. Entonces, esto nos habla de la importancia que tiene este grupo al que de pronto se le desdibuja o se le quiere encajonar, ¿sí? Se le quiere encajonar y solamente seguir pensando en una familia, mamá, papá, niño y niña. Tendríamos que pensar en familias y tendríamos que pensar como ese núcleo que apoya, ¿no? Cuando hablamos del impacto, los impactos subjetivos ante la desaparición de personas, pues se tocan temas muy sensibles. El tema es muy sensible en sí por todo lo que implica la desaparición de personas y por el marco y el tiempo de violencia en que vivimos en nuestro país, en nuestro estado, a nuestro alrededor, ¿no? Y cómo esta desaparición no afecta solo a la persona, sino afecta a la familia y a la comunidad. Y ahí hay una frase que a mí, en lo particular, sí me tocó mucho, donde dice el autor David Márquez: la ausencia, en caso de desaparición, la ausencia se vuelve muy presente. La nada, el vacío, llenan el pensamiento. ¿Sí? ¿Y cómo lo abordamos nosotros? ¿Qué pasa con nosotros como psicólogos? Entonces, por eso les decía, es muy interesante. No menos interesante es el trabajo que presentan desde Espora, donde participa la doctora Deni. Espora es un proyecto que lleva UNAM, lleva algunos años, no muchos, pero a la fecha, creo que por el 18 empezó, Deni, por el 18 empezó Espora. Lleva 11 años y hasta el año pasado llevaban más o menos el proyecto en 13-14 unidades académicas. Nosotros empezamos con Prosame, solo llevamos un año y la solicitud que tenemos de apoyo es muchísima.
Entonces tenemos ahí mucho que aprovechar y que aprender de ellos, ¿no? Y Espora nos da algo porque el trabajo que presentan es sobre violencia y abuso, víctimas de violencia sexual. Y aquí el dato es muy fuerte. En el 21, México evalúa en el 2021 que en el año 2000 estimaba que 96.8 de los casos de hostigamiento, había todo eso, 96.8, y solo el 79 de los casos de violación, y que ese 77.9 no se denuncia. Entonces, son temas que van como muy ligados y muy relacionados. Hay extorsión, hay abuso, hay violencia, pero no se denuncia. Y estos datos se pueden correlacionar con otros tipos de violencia y el tema es no se denuncia, ¿no? Les decía también, está la intervención neuropsicológica holística en enfermedades cerebrovasculares, y aquí el dato interesante es que este caso de enfermedades cerebrovasculares, ellas lo ponen como la segunda causa de discapacidad en adultos. O sea que si antes teníamos como el 10% en la OMS, lo último es el 15% para una población. ¿Sí? Y todo esto, cuando yo iba leyendo, además de ser interesantes los temas, nos van hablando de áreas de oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer los psicólogos? ¿Qué podemos hacer? Ya hablamos de factores de riesgo, que me parece súper interesante este tema de la reserva cognitiva. Y esta es una parte que tiene que ver mucho con salud cognitiva y que no la tomamos tan en cuenta. Solo pensamos en salud mental, salud mental. Pero desde la salud cognitiva impactamos directamente a la salud mental y eso no nos damos cuenta. Eso es algo que debemos trabajar y quedó en evidencia en el congreso que recientemente hicimos. Les decía, el tema de las matemáticas a mí me causó ahí sorpresa ver algunas intervenciones que se hacen de manera directa, pero lo fundamental era nuevamente rescatar el apoyo de los padres. El decir hacer, cómo trabaja en el sistema decimal, es algo que llama la atención, porque trabajaron con niños de primer año y habrá que platicar mucho sobre el sistema decimal. Se habló también de la comprensión de textos científicos, que es un trabajo que coordinó también Ulises, el doctor Ulises, y esto es una buena estrategia para los que están en nivel licenciatura puedan acercarse a estas metodologías que les van a dar herramientas para acercarse a leer textos científicos, que muchas veces le tenemos miedo y solo nos quedamos con lo que podemos googlear. Les decía, el trabajo de Jimena a mí me pareció muy interesante porque pocas veces recuperamos la narrativa de los niños y estamos pensando tal vez solamente en pasarles instrumentos, y por ahí hace muchos años Brunner tiene un libro que es sobre la generación de narrativas, la construcción de historias, y que vale la pena. Cuando yo leía el trabajo de Jimena, yo decía, ¿cómo de pronto también tenemos que recuperar estas experiencias de narrativas, escuchar qué es lo que nos está diciendo? Puede ser un niño de 5 años o de 4 años, pero es muy importante irnos a escuchar las narrativas. Ya les platiqué del de lengua de señas, que me parece muy bien, y la intervención, nuevamente el trabajo de Ulises, la intervención con adolescentes para evitar la deserción escolar. Es un tema que también toca mucho y que nos hace el llamado para ver cómo podemos intervenir, qué podemos hacer, porque no podemos hacer oídos sordos y ojos que no ven, ¿sí? A que si un chico se va de una escuela, sea de un niño de primaria, sea uno de licenciatura, si alguien se va de la escuela, que es el lugar más seguro, todos podemos impedir a dónde puede ir.
Entonces tratemos de evitar la deserción al máximo. Y yo los felicito, fue un gran esfuerzo el trabajo de los tres y más por el tiempo en el que se trabajó, y espero no haberme pasado de tiempo. Muchísimas gracias. A los miembros del Presidium, a la audiencia que nos acompaña. Para mí es un gusto verdaderamente estar el día de hoy, esta mañana, con ustedes. Agradezco profundamente la invitación de las doctoras Elizabeth Abeleira Ojeda y de la doctora Denise Stinser Gómez, así como del doctor Ulises Delgado Sánchez, como ya vimos, coordinadoras de este importante trabajo, intervenciones psicológicas en salud y educación, propuestas desde posgrados mexicanos. Pues cuando estaba preparando la presentación y lo que iba a decir, me parecía importante que reflexionáramos o que empezara esta presentación reflexionando acerca de la misión de la universidad pública. Y para eso tomé como ejemplo la Ley Orgánica de la UNAM de 1945. Y quiero resaltar el año, 1945, que dice lo siguiente, y se los voy a leer textualmente. La misión de la universidad es impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales y extender con la mayor amplitud posible grandes funciones de las universidades públicas. Fíjense, la docencia entendida como la práctica social e intencional en la que participan docentes, alumnado y autoridades educativas, pero lo más importante es que no se circunscribe solamente a las aulas, va más allá, es un continuo de enseñanzas y aprendizajes que jamás terminan. La parte de investigación, que debe de generar conocimiento, tanto básico como aplicado a la solución de problemas de diversa índole. Además, la investigación también promueve la vinculación entre la academia y los diversos sectores productivos del país. Y por último, y no por eso menos importante, la difusión y la extensión que permitan a la universidad relacionarse con su entorno social, contribuyendo así al desarrollo regional o nacional. Y una parte muy importante es la cultura como un catalizador para la transmisión de valores fundamentales, para la consolidación de identidades, la formación ciudadana, la sensibilización, la cohesión social y la construcción de la democracia y la vida de libertad. Cuando leía esto, yo pensaba que este libro, que comprende los 11 capítulos de los cuales ya nos habló la doctora, en su mayoría escritos por estudiantes de posgrado, junto con sus docentes y tutores, que narran valiosas y variadas intervenciones, son un ejemplo justamente de estas tres funciones que les acabo de hablar que tiene la universidad pública. A lo largo de estos textos vemos la manera en que se van articulando las tres funciones. Publicaciones de este tipo son ejemplos importantes de la difusión del conocimiento, una de las grandes funciones de la universidad, ya que en un lenguaje sencillo y no técnico, accesible para todos, se dan a conocer estas intervenciones con gran rigor metodológico, con el fin de aplicar conocimientos para la resolución de problemas, la función de la investigación. Asimismo, el acompañamiento de los docentes se hace presente en cada una de las narraciones, así como ya lo dije, el cuidado metodológico con el cual se hicieron. Entonces reitero, las tres funciones, la docencia, la investigación y la difusión, representadas en esta obra. Ahora, también pensaba, ¿cómo se empalma esto con los objetivos de los programas de posgrado?
El texto, o sea, como bien dice en el título, es una propuesta desde los dos posgrados mexicanos que están en la obra, que en este caso fueron la UAM y la UNAM. En el caso del programa de maestría y doctorado en psicología de la UNAM, dicen sus lineamientos. El programa busca ofrecer una formación disciplinaria de alta calidad para la investigación y el ejercicio profesional en psicología, que, además de flexible, coadyuve en la generación de conocimiento y solución de problemas socialmente relevantes. Y voy a estresar la parte de problemas socialmente relevantes. Se busca formar maestros y doctores en psicología que respondan a las necesidades emergentes del país y Latinoamérica en los ámbitos científico, tecnológico y profesional. En el caso del doctorado también hay una cosa que dice: el plan de estudios se centra en formar investigadores en psicología con amplio conocimiento de bases conceptuales y metodológicas de la disciplina, capaces de realizar investigación de frontera y de alta calidad en el área y de participar en la docencia del más alto nivel. Tiene tres objetivos este programa: desarrollar en el alumnado las capacidades requeridas para el ejercicio profesional de la psicología de alta calidad en las áreas de la salud, la educación y los procesos sociales ambientales, a través de una formación teórico-práctica supervisada. Y esta es otra parte muy importante que también la vemos reflejada en el libro. Una práctica, ¿sí?, supervisada, teórica, práctica, supervisada. Así como desarrollar las habilidades y conocimientos para llevar a cabo investigación aplicada en torno a problemáticas relevantes en dichas áreas. Y por último, y también muy importante, promover una actitud de servicio ético acorde con las necesidades sociales. Entonces, como reitero, en este libro que estamos festejando, estamos conmemorando, estamos presentando el día de hoy, las 11 intervenciones se agrupan las áreas social, de la salud y educativa, y describen acciones que dan respuestas a problemáticas sociales de gran relevancia nacional. El primer capítulo, el trabajo del doctor David Márquez Verduzco, impacto subjetivo de la desaparición de personas, una propuesta metodológica y de intervención, toca un tema muy doloroso para este país. Creo que todos podemos coincidir que el tema de los desaparecidos es algo que nos conmueve, que nos duele y que tenemos que lidiar de muchas maneras con eso. En el texto nos da unas estadísticas que, cuando estaba pensando cuál era la palabra que iba a escribir, terminé diciendo aterradoras, porque creo que es lo que lo describe, y son cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, donde al 2023, o sea, actualizadas el año pasado, nos dice que hay 111.491 personas desaparecidas en el territorio nacional. O sea, procesemos por un momento esa cifra, porque verdaderamente creo que es aterradora. Y el movimiento por nuestros desaparecidos en México, cifras del 2020, habla de más de 50,000 personas sin identificar en servicios médicos forenses. Con estos datos, el doctor nos presenta pues una intervención muy interesante de cómo podemos afrontar desde la psicología qué hacer cómo entender el fenómeno de los desaparecidos y qué tienen los psicólogos para hacer utilizando una metodología cualitativa. El siguiente tema, que ya también se tocó algo de eso, es el ejemplo de la doctora Rosa María Ramírez de Garay con todo el grupo de Espora, el doctor Vicente Zarco y la doctora Berta Blum, donde habla también de otro tema que nos duele muchísimo: las mujeres, la violencia en las mujeres, la violencia de género. El título es Mujeres atendiendo mujeres, experiencias desde Espora Psicológica en el trabajo con víctimas de violencia sexual. Y aquí creo que es importante, dado que es un programa que no pertenece a la OAM, darle un poquito de contexto. Espora está hecho fundamentalmente con grupos
con un grupo de profesores y de terapeutas egresados, en su gran mayoría, de la maestría en psicoterapia para adolescentes de la Facultad de Psicología. Y han hecho una cosa muy innovadora, que es dar atención psicológica con un modelo de atención breve, que son 12 sesiones, en diferentes facultades de la universidad. Digamos, las facultades solicitan los servicios y entonces instalan pues, una especie de consultorio de atención y empiezan a dar atención a la comunidad. Durante la pandemia, que todos lo vivimos, pues la necesidad de estas áreas creció muchísimo y Espora hoy en día está en 14 entidades, que no nada más, y eso también es muy interesante, se limita a facultades, también está en el Centro Cultural atendiendo trabajadores. Y en el caso del posgrado también hubo una gran necesidad de dar atención psicológica a los estudiantes del posgrado. Todas estas cifras las detonaron con la pandemia. Entonces aquí nos da también la doctora nos presentan unas cifras también muy reveladoras. Son datos de una encuesta que hace el INEGI, los datos son del 2021, donde nos muestra que más del 70% de las mujeres que participó en esta encuesta fueron víctimas de violencia de género a lo largo de su vida, el 70%. Y 49% reporta haber vivido por lo menos una situación de violencia sexual. Entonces también son datos pues, muy alarmantes, donde nos hacen pensar qué tienen que hacer los psicólogos al respecto. Y aquí es muy interesante porque la perspectiva que tienen de atención es ver cuáles han sido las vivencias de las mujeres terapeutas que están atendiendo estudiantes universitarias víctimas de violencia de género. Y creo que es una parte muy importante el cómo vamos a formar a nuestros psicólogos para que puedan atender estas necesidades tan importantes que nos están poniendo sobre la mesa sin escogerlas, la realidad nacional del país, los desaparecidos, la violencia de género. También en el campo de la salud tenemos 3 intervenciones neuropsicológicas, 2 de ellas de las alumnas y del trabajo que hizo la doctora Beleira con sus tituladas, y otra de ellas con el grupo de la UNAM. La primera habla, como ya se mencionó, sobre la enfermedad cerebrovascular. Y fíjense también qué datos nos dan. En México, en el año 2021, esta enfermedad ocasionó 37,000 decesos, derivados de lo que se conoce como un accidente o evento vascular cerebral, mientras que 7 de cada 10 personas sobrevivientes manifestaron algún grado de discapacidad. También unas cifras muy fuertes, siendo el 80% de tipo isquémico y el restante de tipo hemorrágico. La otra intervención que nos dan tiene que ver con, es una intervención psicoeducativa y de estimulación cognitiva en adultos con factores de riesgo vascular. Y aquí también habla de 2 cosas muy importantes. Dice, en las últimas décadas se han incrementado la esperanza de vida, son datos también del INEGI. Y la Organización Mundial de la Salud, así como los estilos de vida poco saludables, nos indica que se han potencializado los factores de riesgo vascular, entre los que la obesidad y la hipertensión destacan como factores de mayor prevalencia. Entonces tenemos aquí pues, otros factores también muy importantes, la obesidad como un problema de salud donde los psicólogos tenemos muchísimo que hacer. En 2006 la prevalencia de obesidad a nivel nacional alcanzaba entre la población general 30% y para el año 2021 aumentó a casi 37%, un incremento que ha destacado la necesidad de realizar acciones para reducir dicha enfermedad. Entonces, bueno, aquí vemos el papel tan importante de las neurociencias en problemas también de un gran impacto nacional y de salud, donde los psicólogos tienen muchísimo que hacer. Hay otra intervención que se hace en la Facultad de Psicología, que es justamente con un niño con una discapacidad intelectual leve para enseñarle matemáticas. Entonces empezamos a ver cómo la diversidad del trabajo del psicólogo puede abarcar intervenciones de alcance pequeño que puedan cambiar la vida de un niño, hasta intervenciones que puedan tener un impacto muchísimo más global en grupos mayores.
Las otras 6 intervenciones en las que participan la doctora Stinser y el doctor Salgado abordan fundamentalmente temas de carácter educativo. Con poblaciones diversas, con estrategias para mejorar habilidades académicas, y aquí también es muy importante, se trabaja con niños, niñas, adolescentes. Las propuestas van desde acciones en el preescolar hasta acciones en la universidad e incluyen adolescentes en riesgo y niños con discapacidades. Entonces empezamos a ver este gran abanico. Aquí nos dicen una cosa muy importante, ha cobrado importancia social en países como México en estudiantes de nivel primaria, ya que según datos del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, lo que era el antiguo INE, en el 2015, solo, fíjense, 17 y 20% de los alumnos que terminaron la primaria mostró un nivel satisfactorio en habilidades lectoras y matemáticas respectivamente. Entonces, si nuestros alumnos de primaria están terminando así, con esos problemas, pues esto se va perpetuando a la secundaria, a la prepa, y cuando llegan a la universidad seguimos enfrentando estos problemas. Y es muy interesante el texto que tiene, la intervención que ya también se mencionó, con estudiantes universitarios para que puedan leer textos científicos de cierto nivel. Entonces tenemos muchísimo trabajo enfrente para estos temas. ¿Qué tienen en común estas intervenciones? Fundamentos teóricos sólidos, y eso lo voy a recalcar porque es parte de la misión que tenemos como docentes, el darles a ustedes esos elementos, que las propuestas que hagan tengan un fundamento sólido, teórico. Intervenciones metodológicamente también cuidadas, sólidas y muy específicas. Atención a problemas socialmente relevantes, ya lo vimos, desaparecidos, violencia de mujeres, pacientes mayores, estrategias educativas. Otra cosa muy importante, énfasis en la multidisciplina. En todos los proyectos se habla de la necesidad que tenemos de tener múltiples visiones, y cada vez eso va a ser algo más presente en los retos que podamos afrontar. La diversidad teórica y metodológica, y tenemos estudios desde que pasan de cognitivo-conductual hasta que tienen un enfoque psicoanalítico, hasta diferentes metodologías cualitativas y cuantitativas. Atención a una gran diversidad de población y grupos vulnerables. ¿Qué me quedo con la lectura que me gustaría que nos lleváramos de mensaje? Yo creo que podemos decir orgullosamente que estamos cumpliendo con las funciones sustantivas de la universidad pública. Con los objetivos de los programas, de nuestros programas de posgrado. Que no podemos ser ajenos a los temas sociales y nacionales, y que debemos dar respuesta a los problemas con la mejor evidencia científica disponible. Y esa es la parte que me gustaría que nos lleváramos, que como universitarios tenemos esa responsabilidad tan grande. Cuando empezó la pandemia de UNAM Canadá y de UNAM San Antonio, que son unas sedes externas, invitaron al posgrado de la UNAM, de la Facultad de Psicología, a que compartieran cuáles habían sido sus experiencias frente al COVID y qué estaban haciendo también en todos estos ámbitos, desde la salud, la parte educativa y la parte social. Y uno de los grandes temas que se discutió aquí era cómo vamos a darle frente a las famosas fake news, cómo vamos a lidiar con toda la mala información que se tiene en la sociedad, cómo vamos a contribuir como universidad para ayudar a que las decisiones se tomen, reitero, desde la mejor evidencia científica disponible. Así que con esto me despido. Enhorabuena por esta publicación, y sí quiero pedir que ojalá sea el principio de una colección, porque necesitamos este tipo de publicaciones que se den a conocer, que se puedan divulgar con un público no especializado, pero que tengan el impacto de lo que se está haciendo en nuestros diferentes posgrados. Que muchísimas felicidades, muchas gracias. Y la otra situación es agradecerle todo el trabajo al equipo de la doctora, de la maestra Jade. Ya no sé, los títulos se nos van, pero de nuestra amiga Jade, porque yo conozco de muy chiquita a Jade y le tengo mucho aprecio, y me siento muy contenta que esté al frente de este espacio de divulgación de publicaciones.
y tan profesional y afable que fue su compañía, de verdad. Uno piensa que es bien difícil escribir, no crean los alumnos la tesis, sino todo este trabajo, y ellos nos lo hicieron muy afable y de una calidad muy importante, ¿no? Hablando de esto, ya lo hemos comentado con otros compañeros que han publicado en editorial UAM, la calidad que sí se tiene y que la tenemos que dignificar, ¿no? Y por último, pues agradecer a los alumnos los tuvimos que jalar así como los jalamos para terminar las tesis, y a veces se da esta relación odio-amor, y después decimos, ya les generamos síndrome de Estocolmo porque regresan. Yo tengo alumnos, por aquí una alumnita, autora de un libro, de un capítulo que, bueno, todas las prácticas habidas y por haber de la carrera, servicio social, yo creo que era su época de que no me quería mucho y renunció a la tesis de licenciatura, y que creen que regresa a la de maestría, muy orgullosa por ella, y otra compañera también, que nos sentimos muy orgullosos porque además le están regresando a la sociedad. Están regresándole a la sociedad. Van a estar abiertas, y las puertas están abiertas para las nuevas generaciones, que ojalá vean que puede ser un poco complicado hacer tesis o escribir, pero es una oportunidad de crecimiento, de demasiados aprendizajes, ¿no? Entonces, esto es como cuando las abuelitas dicen que si tienes oportunidad no te pierdas la oportunidad de juntarte, casarte, o ahora las formas en que nos relacionamos entre parejas. Si tienen oportunidad de hacer tesis, no se la pierdan, chicos. Tiene muchos beneficios en diferentes esferas. Entonces, muchas gracias a todos los que hacen posible esta obra, y de verdad hay mucho gusto por que no sea la última. Gracias. Bueno, pues yo primero que nada quiero agradecer a nuestros auspiciadores, en cierto modo involuntarios, pero que como elementos auspiciadores pues siempre estuvieron presentes, que es la coordinación la jefatura y la coordinación de posgrado, la dirección de la Facultad de Psicología, que pues sin tener una participación directa nos alentó a ir por un proyecto de esta naturaleza. Teníamos estudiantes de calidad en este programa, un proceso de selección riguroso que habla muy bien de programas de psicología, y que pues aquí se está viendo, ¿no?, un producto tangible de esta práctica de seleccionar pues los mejores estudiantes. Entonces nosotros pues estamos agradecidos con esto. Ahora bien, el proceso, como ya lo han descrito, pues fue un poquito tortuoso, todo el proceso creativo, de hecho tiene un poco de sufrimiento, pero finalmente quedaron productos que creemos son valiosos para compartir con la comunidad de psicólogos en formación y de otros profesionales asociados a este campo. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí es un abanico, una mirada hacia distintas problemáticas que pueden abordarse desde la psicología. Hay igual otro elemento implícito, los PRONACES, los proyectos, los problemas nacionales, todos ellos están de alguna forma asociados a los proyectos que dieron sentido a cada capítulo, y pues hay que trabajar sobre ello porque justamente los problemas nacionales son de nuestra incumbencia, en tanto que el programa es profesionalizante. Pues bueno, yo quiero agradecer también ya finalmente a las personas que fueron mis estudiantes, que estuvieron trabajando arduamente para sacar adelante tanto sus tesis en su momento y también los productos adicionales como estos capítulos. Les costó mucho trabajo, ahora ya son colegas, ya son maestras en psicología, igual los otros estudiantes que son de Elizabeth y de Danny, pero pues ya tenemos que ir por algo más y seguramente asumirán el reto las siguientes generaciones. Aquí les estoy echando el ojo, y pues me da mucho gusto, es la primera vez que participo como coordinador
tratado de un libro, generalmente han sido capítulos o artículos en revistas. La experiencia ya la quiero vivir de nuevo. Muchas gracias. Nos hacen entrega de las constancias de participación para las personas que nos hicieron el favor de hacer la presentación editorial esta mañana. Buenas tardes, mucho gusto conocerlas, bienvenidas a la universidad, muchísimas gracias por su colaboración. Doctora Guerrero, muchas gracias por sus palabras, efectivamente nos conocemos hace muchísimos años cuando apenas entré a la universidad, le agradezco mucho sus palabras. Y bueno, para finalizar quisiéramos dar constancia, voy a dar lectura. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Dirección de Publicaciones y Divulgación, otorga la presente constancia a la maestra Hermila Luna Vara, directora de la Facultad de Psicología de la UAM, por la presentación del libro Intervenciones Psicológicas en Salud y Educación, propuestas desde posgrados mexicanos, llevado a cabo el 9 de mayo de 2024. Firma en la Dirección de Publicaciones y Divulgación. Igualmente otorgamos la constancia a la doctora Magda Campillo Labrandero, jefa de División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM. A la doctora Elizabeth Abeleira Ojeda, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UAM. A la doctora Denise Tinser Gómez, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UAM. Y al doctor Ulises Delgado Sánchez, profesor investigador de tiempo completo, también de la Facultad de Psicología. Pues agradecemos a todos su presencia el día de hoy. Como les recuerdo, les decía al inicio, tenemos a la Dirección de Cultura por si alguien necesita hacer acreditación y los invitamos.